La película que vamos a tratar es Un método peligroso. Bueno, la película esta está basada en un hecho real y es aproximadamente en los años 1930, en el contexto del siglo XX más o menos. Los protagonistas principales de la película son Carl, que es el psicoanalista de la escuela de Freud, Sabina, que es la paciente de Carl, y Freud, que es el fundador del psicoanálisis. Bueno, durante la película se desarrollan diferentes conflictos donde se tratan de aplicar tratamientos experimentales y teorías propuestas por Freud. La teoría de Freud se basaba en que los conflictos psicológicos se presentan como una consecuencia de problemas que están ocultos en el inconsciente. Si el origen de estos conflictos no resueltos o traumas reprimidos eran de la etapa de la niñez. Y la película comienza cuando ingresan a la clínica Sabina, una joven que tenía síntomas de trauma y quedó internada para ser tratada. Ahí lo conoce a Carl, que se presentó como su terapeuta psicoanalista, y él fue quien le diagnosticó histeria. En esa época era muy común que las mujeres sean diagnosticadas por histeria. Al principio Sabina no hablaba, solo se retorcía o hacía gestos o muecas. Cada vez que Carl le hablaba o le preguntaba algo, ella se retorcía y no podía hablar. Bueno, entonces él optó por aplicar la terapia del habla o el método catártico. Se sentaba en un momento atrás de ella para que ella no lo viera y pudiera de esa manera sacar sus emociones o los pensamientos, o sea, del preconsciente al consciente. Y este método del habla o el método catártico se basa en que la persona enferma pueda descargarse y revivir los sucesos que fueron traumáticos o mal procesados para que se sienta más aliviado en un futuro. Y a medida que Sabina iba hablando o desarrollando este método catártico, iba expresando diferentes situaciones que hacían que permitían a él analizar el trauma. En una escena cuenta que imaginó un gato que se frotaba por su espalda. Este fue el momento cuando Sabina le contó a Carl que su padre abusaba de ella cuando era niña. El padre la tocaba y la golpeaba. Y ella, al tocarla en la espalda, sentía placer sexual. Sabina se sentía culpable y se reprimía de esto desde niña. Y bueno, las represiones de ciertas pulsiones provocan poderes anímicos como la vergüenza, el asco, la moral, hace que los mantenga como en forma de guardianes. Y en esta escena Carl le comenta, en otra escena era Carl le comenta a Freud sobre la situación de su paciente y ahí le relata que la niña se sentaba sobre el zapato de su padre y sentía ganas de defecar, pero al mismo tiempo evitaba hacerlo. Y esto era que le generaba a ella como una acción de placer. En este caso se observaba en Sabina una alteración zodíaco-anal. En la conferencia 4 de Freud habla sobre la fase zodíaco-anal, donde dice que los niños sienten placer por defecar o retener las haces. El sadismo está asociado a la etapa que proviene de la idea de que los niños con sus haces las usan como forma de arma frente a los adultos, especialmente frente a los padres. Y bueno, el niño descubre que puede irritar fácilmente a los padres utilizando las haces. En este aspecto, este sería el aspecto sadíaco de la etapa y afecta a la represión y al esfuerzo por querer desalojar algo o suplementar o desalojar. Con respecto también había una situación que era cuando el padre castigaba a sus hermanos o a ella, la castigaba y la golpeaba a ella. Esto sería un estímulo pulsional y Freud denominaba a los estímulos que actúan como una fuerza de choque constante, ya que esto ataca desde el interior del cuerpo, o sea, podría decirse desde el alma, no desde el exterior, sino del interior del cuerpo, del alma. Y esto puede llamarse como una necesidad del estímulo pulsional. Lo que cancela la necesidad sería la satisfacción. O sea que ella necesitaba el estímulo para satisfacer sus necesidades. Y estos actos eran suficientes para desarrollar el placer y el deseo de masturbarse, a causa de haber sido golpeados por su papá. Y bueno, esto a su vez le generaba cierta vergüenza o asco y en ella misma sentía asco.
Esta resistencia que genera se puede observar cuando Jean le comenta a Sabina que va a irse por un tiempo. En un momento de su encuentro con Jean, él sacude un saco con un palo y Sabina le pide que deje de realizar esa acción, ya que esa situación a Sabina le recordó cuando su padre golpeaba, humillaba y abusaba de ella físicamente. Vale decir que estos recuerdos, que estaban alejados de la conciencia, estaban en el inconsciente reprimidos, pero que a la vez le generaba placer y excitación. Sabina trata de alguna forma, digamos, de sacar su aparato consciente, porque era displacentero, le traía conflictos en su vida, el pensar en ello. Es como que se le juntaba el yo y el super yo y quería desprenderse de su pasado, del complejo de Edipo, es decir, el super yo metafóricamente. Su moral venía con esa carga del pasado al que estaba torturada. Entonces buscaba la vuelta para sobrevivir, una pulsión de vida, digamos, busca el sadismo y como forma de placer, es decir, una pulsión de vida, ¿no? Sexuales y orcas. Bueno, si no, de lo contrario, estaba como frustrada. Entonces, como sabemos, una de estas defensas contra las pulsiones es el trastorno que hace lo contrario, deseo, y a la vez es placentero cuando recuerda la humillación que la aborrecía y odiaba. Eran las dos cosas a la vez. Otra defensa contra la pulsión es la represión. De esta forma busca proteger a su ser de estos objetos que reprime, genera angustia y molestia. Sin embargo, alcanzó un cuadro de patología de histeria. La represión genera un estado de angustia constante en ella, ¿no? Como que es algo que tuvo a lo largo de su vida. En la tercera conferencia, Freud trata sobre los sueños y los actos fallidos, los sueños de los niños y los sueños de los adultos. En esta intervención intento hablar especialmente de los sueños de los adultos. Freud nos habla de los sueños como una vía regia para llegar al conocimiento de lo inconsciente. Sin embargo, existen ciertas dificultades para relacionar los sueños con el inconsciente en sí. Para dar cuenta de esto, voy a empezar por asociar esta afirmación con la película en cuestión y con una escena significativa. La escena donde Freud y Carl Jung analizan el sueño de Carl basándose en los recuerdos inmediatos del mismo. El sueño, en su descripción más sencilla, a lo que Freud llama el contenido manifiesto del sueño, está representado por un caballo que cae al suelo luego de ser sujetado por unos cables a una altura considerable, y al romperse un cable el caballo cae al suelo sin lastimarse, y empieza un recorrido al galope, sin resistencias, de no ser por un pequeño tronco que se ve obligado a arrastrar. Durante la escena se realizan ciertas analogías entre los objetos del sueño y sus posibles interpretaciones psicológicas. Estas comparaciones son, en particular, por ejemplo, Carl Jung representando al caballo con el que él soñó. Cuando el caballo se encuentra galopando, un jinete pequeño aparece en el sueño y lleva al caballo a bajar la velocidad del paso. Carl lo relaciona con el primer embarazo de su esposa. Luego, un carruaje se presenta y demora al caballo aún más. En este caso, lo interpreta como los hijos por nacer. Estos objetos parecen estar relacionados con ambiciones personales que Carl no pudo realizar por atender compromisos familiares, y así Freud se lo manifiesta. Por último, un tronco representando su pene como la represión de un deseo sexual alterado, que más adelante en la trama de la película se puede asociar este deseo reprimido con la contratransferencia que experimenta el analista Carl en relación con su paciente Sabina. Tanto Carl como Segismundo hacen uso de las herramientas teóricas del psicoanálisis para desentrañar los significados. Según la teoría psicoanalítica, los sueños manifiestos, que son los que por nuestros recuerdos conocemos, se deben distinguir como una realización disfrazada de deseos reprimidos.
El sueño de los adultos en particular presenta en general un contenido incognoscible, enigmático, que no deja reconocer los indicios de una realización de deseo. Freud llama a este mecanismo utilizado en la elaboración del sueño condensación. Lo inconsciente se sirve de esto para transformar el contenido real del sueño y en el contenido manifiesto del mismo. Es por eso que los objetos mencionados por el analista en su sueño no parecen tener ninguna relación con los motivos psíquicos que les son propios. Esto significa que han sufrido una deformación psíquico, y estas deformaciones son resistencias de las fuerzas defensivas del yo que impiden el acceso a la conciencia. Si bien estas defensas se ven debilitadas cuando el individuo duerme, conservan energía suficiente a dichos deseos para envolverse en un disfraz. Por eso decimos que el contenido manifiesto del sueño es el sustitutivo de las ideas inconscientes del mismo. La experimentación para llegar a su cura resultará en dilemas éticos, tales como las relaciones extramatrimoniales y la expresión de la sexualidad, que en este caso sería el sadomasoquismo. Esta conducta sexual es producto de la infancia que tuvo Sabina, quien produce una transferencia de los actos que realizaba su padre hacia su terapeuta. Y sin embargo, esta conducta es aceptada y adoptada por Jung, en una práctica consentida. En este punto debemos cuestionar la ética de Jung, involucrando su vida personal con la vida profesional. En esta parte también podemos analizar la transferencia de Jung hacia su paciente, tratando de reproducir lo que Sabina espera de él en esa imagen de su padre. Los conflictos comienzan cuando aparece Otto Gross en la escena. Con la aparición de este personaje, la película también puede tener un análisis desde las teorías de la personalidad que desarrolla Freud. Continuando un poco con lo que es el análisis de la película en sí, aparece un nuevo personaje que es el de Otto Gross, que bueno, dando un poco más de información de él, fue un psicoanalista y discípulo de Freud, que bueno, que a raíz de diferentes conflictos que tiene en cuanto a la relación con su padre, con mujeres y ciertas adicciones, lo llevan a que caiga internado y cae como un nuevo paciente para ello. A medida que va avanzando la película, se observa cómo entre medio de la terapia, las sesiones que tienen entre ellos dos, se va formando como una relación en el que se permite que Otto, como paciente, cuestione ciertas acciones de su terapeuta. Y esto como que llega un momento en el que no se comprende quién analiza a quién, si Carr analiza a Otto o si es Otto el que analiza a Carr. Sin embargo, bueno, lo que ocurre es que está sucediendo una transferencia de parte del paciente hacia su terapeuta, que es Carr, y una contratransferencia como respuesta a esa transferencia que de parte de su terapeuta hacia su paciente. Esta clase de, de relación se la puede visualizar en la película cuando a Otto le preguntaba a Carr si había acostado con alguna de sus pacientes. Y como Carr respondía que no, Otto después termina comentando que él sí lo hacía, que se acostaba con sus pacientes y que era parte de la cura que él también les daba, sin generarle culpa a él mismo, ¿no? Entonces, todas estas imágenes hace que Jung vea en Otto ciertas acciones que le gustaría realizar, algo en lo que a él le gustaría convertirse. Tener eso que tiene Dross de no reprimir ni resistirse a ningún deseo, aunque también esto es la causa de la patología por la que termina internado también él, ¿no? Entonces, de esta manera observamos, entendemos cómo Dross va aportando a las charlas que va teniendo con su terapeuta, cómo lo va empujando, de hecho, a los impulsos que Carr posee, cómo los trata de incentivar para permitir que éste se deje llevar por sus sentimientos, por los deseos y que no los oprima, de hecho, que no se deje llevar por las ataduras como para él es su matrimonio, que evitan que la relación y el deseo que tiene hacia Sabina no se concrete. Y si vamos por la parte de analizar al personaje de Carl Jung, lo interpretamos como el yo, porque posee una moral que aún lo limitaba a cumplir ciertos deseos,
como el de engañar a su esposa con Sabina. Y no es hasta que se ve influenciado por Otto, que recién lo interpretamos como un ello prevalente en su ser, estas situaciones le van generando angustia y finalmente las termina concretando y con placer. Entonces, bueno, acá ya analizamos lo que es la parte del ello y del yo. Y un análisis que también podemos agregar es el papel de Freud que tiene en todo esto, que se puede presentar como un super yo, puesto que en una parte de la película, cuando se entera de que Carl tenía un amante y que era su paciente, se lo remarcaba, pero sin embargo no se lo prohíbe. Es como que le sale un juicio moral que sin embargo no le prohíbe a que Carl siga llevando a cabo sus actos. Continuando con el análisis del personaje de Otto en la película, concluimos que el hecho puntual de que se haya escapado de la terapia y haya muerto de hambre, lejos de su familia, es un indicador de que su ello gana sobre cualquier acción que determine, haciendo que jamás pueda conseguir un reequilibrio de su personalidad. La represión sistemática del sentimiento de angustia no le permite percibir las alarmas para poder postergar algunas respuestas en su conducta y tener una mejor integración. El caso puntual donde Otto se escapa de la terapia me parece se da cuenta de esto. El hecho particular del motivo de muerte de esta persona, analizando las propuestas del personaje, la trama, propuestas de liberación, no represión, de ir hacia el placer, cabe destacar que para él, en particular, para su persona, la vida estaba plagada de placeres viables. Además, estos placeres no estaban aparentemente relacionados con un placer masoquista. Esto no condice con la conducta de ir hacia la muerte, de dejarse morir. Y concluyo el análisis del siguiente modo. La insistencia de Otto por realizar placeres que le proporcionan satisfacciones inmediatas lo lleva hacia un callejón sin salida. Hago dos consideraciones. El placer y el displacer están en un continuo. No existe uno sin el otro. Posiblemente la carrera aparentemente inagotable por hallar placer, que termina con su vida, se frustra en una conclusión fatal: morir de hambre. Porque cuando todo es placer, finalmente nada lo es. La película es un drama histórico-psicológico. Hace un análisis crítico sobre los ejercicios de la psiquiatría y de cómo los pioneros en esta área combatieron las complicaciones y el desconocimiento de algo tan fascinante y vulnerable como es la mente humana. Esta película, Un método peligroso, nos hace reflexionar sobre las limitaciones que tienen los terapeutas, dado que ellos también son seres humanos al igual que nosotros, con sus propios problemas y limitaciones para resolver. Y lo peor no es tenerlas, sino no hacer nada para resolverlas.